ustedes entonces. Bienvenidos, gracias por participar. Vamos a arrancar con Samantha, le va a hacer una presentación de la empresa, de los productos seguramente. Así que bueno, los dejo con ellos. Yo me voy a buscarle de abajo. Hola, bienvenidos a todos. ¿Vos querés decirle gracias? Bueno. Mi nombre es Samantha, soy parte de la empresa Tanor. Y bueno, le voy a mostrar algunas cositas. Quisiera que se lleven 3 puntos importantes. Si conocen qué es la empresa Tanor, una empresa local, argentina, ¿qué hace? Hace algo más aparte de agroquímico. ¿Qué portfolio tenemos? Porque muchos piensan tenemos solo glifosato 2,4-D y atracina. ¿Conocen algún otro producto más? Tan tímidos. ¿Un producto más de Tanor? Bueno, ahora vamos a ver. Y tercero, una propuesta de valor. Porque queremos ir un poquito más allá de solamente despachar agroquímicos. ¿Qué herramientas podemos darle al productor en el campo o también asimismo a los distribuidores? Así que le vamos a mostrar en qué venimos trabajando. Bueno, ¿qué es Atanor? Atanor es una empresa americana. Atanor forma parte de una empresa matriz que está en Estados Unidos y es de Dennis Albaugh. Atanor opera en todo el mundo, tiene fábricas en Asia, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Argentina. En Argentina tiene 85 años Atanor y tiene más de 500 empleados. Tenemos 3 fábricas en Argentina. Tenemos 85 años de trayectoria haciendo agroquímicos, entre otros productos, y somos líderes en el mercado por glifosato 2,4-D y atracina, que es por lo que más nos conocen, por nuestro glifo. Pero bueno, a nivel mundial realizamos o producimos, sintetizamos y formulamos productos o activos para la protección vegetal. Bien, eso es Atanor, o sea, es una multinacional. ¿Qué portfolio tenemos? Atanor tiene uno de los portfolios más amplios del mercado. Como ya mencionamos, esos 3 productos para hacer un reseteo de lote básico, glifo 2,4-D, quien no lo usó, a eso le podemos adicionar un dicamba, si necesitamos más fuerza para darle al 2,4-D, otro hormonal dicamba, y a eso se le puede sumar un cletodin si necesitamos controlar hoja fina. O sea, todos esos productos tenemos dicamba, tenemos cletodin, tenemos residuales. Dentro de los residuales, atracina, tenemos de las triacinas, atracina, prometrina, metribuzin, que puede ir o a trigo, soja, girasol o maíz. O sea, tenemos un abanico para cada necesidad, un producto. Después, ¿qué otros residuales tenemos? PPO, tenemos flumioxacin, tenemos sulfentrazone y fomesafen, que a eso le podemos adicionar un S-metolaclor para controlar hoja fina. También tenemos diflufenican, que funciona excelente para amarantáceas. Entonces, la idea ¿cuál es? Poder ir rotando principios activos, ir combinándolos para ampliar ese abanico de espectro de acción o control de maleza. Y en postemergencia, ¿qué tenemos? Glufosinato de amonio para sojas y maíces en lis. Tenemos en maíces nicosulfurón, que funciona excelente para lo que es sorgo de Alepo. Y también tenemos mesotrione, que es un HPPD para controlar amarantáceas. Entonces, acá si lo vemos rapidito, esto en un cultivo de maíz, tenemos de principio a fin del cultivo todas las moléculas que tenemos para el cultivo de maíz. En el cultivo de trigo, lo mismo, como les mencioné, tenemos reseteo de lote, tenemos preemergentes y también tenemos postemergentes. En soja, lo mismo, tenemos imacetapir, diclosulam, o sea, el portfolio de Atanor es realmente muy amplio y podemos abarcar cualquiera de estos cultivos. A su vez tenemos insecticidas, si vamos a trigo ahora, si alguno tiene, pulgones, tenemos tiametoxam más lambda, que nos va a dar reseteo o un volteo y residualidad, y tenemos metomil también. Como fungicidas para ofrecer tenemos azoxistrobina más proteoconazole, si tenemos que controlar manchas, o azoxistrobina más ciproconazole si tenemos que controlar rollas. También tenemos clorotalonil, que es muy usado en maní, por ejemplo. Para maíz, ¿qué tenemos? Fluendiamide, una diamida que va a controlar orugas, va a tener control y residualidad
sin importar el tamaño de la oruga. Y para soja tenemos el metoxifenocide, que es un IGR que va a controlar orugas de tamaño L1 a L3. O sea, hay que anticiparse bastante con este producto, pero tenemos una paleta bastante amplia. Tenemos bifentrin, abamectina al 3,6, metomil. Los fungicidas son los mismos que vimos en trigo. Y en girasol, bueno, metomil y metoxifenocide. Bien, como les mencionaba, queremos darle algo más aparte de solamente despachar agroquímicos. ¿Qué podemos darle o brindarle al productor para darle una herramienta? Entonces, estábamos pensando, ¿qué desafíos tiene hoy el productor? ¿Qué problemáticas tenemos a la hora de ir al campo y aplicar estos herbicidas que estábamos viendo? Hicimos una encuesta que surgió de las siguientes palabras y a ver si ustedes la convalidan o no. Estrategia de manejo. Hoy controlar malezas no es solamente aplico y me voy, sino tener una estrategia a lo largo de la campaña. Calidad de producto, porque con eso viene la formulación, la eficiencia que vamos a tener, mezcla en el tanque. Bueno, porque todo esto nos lleva también la otra pata a controlar malezas difíciles, ¿no? Controlar malezas difíciles y calidad de producto. Así que por eso venimos con una propuesta de Atanor Pro, que es un programa. Tenemos varias cosas para el productor. Por ejemplo, herramientas digitales, que ahora les voy a mostrar. Es un chat de WhatsApp donde ustedes van a poner qué agroquímicos van a usar y les va a tirar qué compatibilidad tienen. ¿Es buena, regular o mala? Dentro del portfolio de Atanor. Nosotros estamos trabajando con un laboratorio, le damos todos nuestros productos y le decimos, el productor mezcla esto con esto, decime si anda o no. Y nos tira un resultado. Y eso ustedes lo tienen accesible en su celular. Cualquier persona puede acceder al chat de WhatsApp de Atanor y le consulta qué herbicidas va a usar y le dice la compatibilidad. Ahora les voy a mostrar y es muy sencillo. Esa es una herramienta para brindarle al productor, al distribuidor, al que necesite, dentro del portfolio de Atanor. Y lo siguiente, capacitaciones con expertos. Por ejemplo, hoy lo vamos a tener a Eduardo Cortés, con gran experiencia, para que le pueda dar herramientas a ustedes puedan hacerle consultas y podamos debatir a ver qué soluciones podemos encontrar para alguna maleza en particular, para lo que necesiten. Todos los meses hacemos capacitaciones con expertos de acuerdo al calendario agronómico. Se pueden conectar porque son totalmente abiertas, así que desde la comodidad de su casa pueden tener contacto con un experto, hacerle consultas porque son en vivo. Así que en eso está trabajando Atanor, fuertemente en lo que es calidad de nuestros productos, para darle seguridad a ustedes a que lo puedan mezclar, lo puedan usar en conjunto. Sabemos que hoy no se va al campo con el mosquito con un solo producto, sino hacemos combinaciones y nos interesa que tengan una información más a la hora de aplicar. Este es un mini video de lo que es el chatbot que les comentaba de las mezclas, con cualquier celular, teniendo un WhatsApp. Ahora les voy a pasar el número o un QR. A su vez, con ese número de WhatsApp, ustedes tienen acceso a flyers, información técnica de productos. Le va a contestar, es un chatbot. Soy productor, ¿qué estás buscando? Compatibilidad de mezclas, te va tirando opciones y uno solo selecciona. Y ahí les va tirando opciones. ¿Qué glifosato vas a usar? ¿Glifosato líquido o glifosato granulado? Uno selecciona. Después, ¿qué otro producto? Y nos tira este resultado con la foto de los tubitos. Si da mal, les va a decir, che, esto da mal o no da muy bueno, te recomiendo que cambies por o esta atracina o este glifo o este 2,4-D. Tenemos dos 2,4-D, la microemulsión, que es el Jaspec, y Herbifen Advance, que es uno de los más vendidos en el mercado. Y acá están las capacitaciones con los expertos o con los referentes que les mencionaba. Están todas subidas a nuestro canal de YouTube. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, una consulta de enfermedades en trigo, hicimos el mes pasado, pueden entrar y ya está subida la capacitación con lucre y miran el video y hay muchas. Hay barbecho en girasol, barbecho en trigo, barbecho en general. Hicimos una con Eduardo también muy buena. Así que los invito a que entren al canal de YouTube de Atanor y puedan verla. Las estamos haciendo del año pasado. Hay más de 20 videos con referentes para verlos. Sí.
Buenísimo. Y después las subimos al canal, las pueden volver a ver. Pero el tema de conectarse en vivo está bueno porque uno puede dejar en el chat, che, yo tengo esta maleza, ¿qué se puede hacer? O qué recomendación nos dan. La idea es brindar información al productor. Y esa es mi parte. Le voy a dejar mis contactos o mi teléfono, así estamos en contacto y lo que necesiten. Yo estoy dentro del área de desarrollo. Gracias. Pedí especialmente presentarlo, Eduardo, porque muchos de ustedes saben que Eduardo estuvo mucho tiempo con nosotros. He tenido a ver, ¿cómo decirlo? Mala suerte. Sí, la mala suerte, no sabía con qué para presentarlo. Pero bueno, la verdad que la ventaja de haberlo conocido, haber visto transcurrir su evolución, ¿sí? Y presentarlo hoy, la primera vez que lo voy a presentar como doctor. Así que con ustedes, el doctor Eduardo Cortés. Un aplauso, por favor. ¿A capela o hay micrófono? Ah, no, está el... No hay otro. Solo el... Bueno. Sí. ¿Se ve bien ahí? ¿Puedo decirme... ¿Arranco nomás? ¿Puedo arrancar? Ah. No, yo porque como se transmite esto. Bueno, sí. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Hace un par de años vinimos acá, no sé si se recuerdan ustedes, así que yo tengo algunas cositas ahí que como para recordar lo que habíamos visto el año pasado. Y la idea, como siempre, es traerle a ustedes información de lo último que venimos haciendo en el Laboratorio Esperanza. Bueno, como decía Ale, yo me doctoré en Ciencias Agrarias, mi tema específico fue manejo de quinocloa, Colona, Cruz-Gali y otras que por ahí no tienen tanta importancia, pero básicamente en Colona y Cruz-Gali, que son hoy las equinocloas que obviamente que están prácticamente en toda el área agrícola y creciendo cada vez más. Pero aparte de eso hemos hecho un montón de ensayos, hemos hecho un montón de denuncias. Y bueno, y un poco la idea es traerles a ustedes qué es lo que estamos viendo nosotros y cómo podemos manejarlo, digamos. Hay un montón de cosas que ustedes ya saben seguramente. Siempre mi intención no es comentarles a ustedes si no sé, el sulfentrazone anda mejor que el flumioxacin. Yo creo que hoy a esta altura del partido a nadie le interesa, digamos, esa comparación. Pero sí cómo podemos vincular los productos, no hablo de eso, hablo de cualquier otro producto y más que todo viendo con el tema de malezas, ¿no? Porque yo hice una encuesta y bueno, y vamos a ir desandando la encuesta y viendo qué es un poco lo que pusieron ustedes. Bueno, a mí me gusta arrancar por esto porque esto es recontra súper trillado. Yo sé que, digamos, es muy trillado este triángulo. Otro le ponen una mesa con 4 patas. Bueno, a mí se me ocurrió el triángulo porque me parece más lindo, nada más. Donde nosotros tenemos que ver 3 cuestiones básicas a la hora de manejar malezas. Y yo quiero que ustedes siempre tengan este triángulo porque cuando hablemos del tema de maleza vamos a volver siempre a este triángulo. Aunque parezca muy básico, esto siempre va a girar y a volver. Si me preguntan de un herbicida, vamos a volver a esto. Si me preguntan de una maleza, volvemos a esto. Si me preguntan de cómo se comporta tal o cual cosa, vamos a volver a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy en día en el manejo de malezas? O en las malezas en sí ahora. El tipo de maleza y la condición de la maleza. Hay un montón de cuestiones. El tipo de maleza influye muchísimo. Si es perenne, si es anual, si es una maleza que tiene mayor crecimiento, un crecimiento mucho más rápido, si es una maleza que digamos que no le afecta mucho el estrés, si le afecta más el estrés. O sea, hay un montón de cosas. Nosotros hemos hecho muchos trabajos en laboratorio de Esperanza con estrés, con diferentes estreses térmicos, hídricos, y hay cuestiones muy, muy lindas. La condición de la maleza que pasa por ahí, hay malezas que después yo le voy a comentar algo en equinocloa, pero que aceleran muchísimo su
su estado fenológico, conforme se traten o no se traten. Bueno, eso está bueno para saberlo. Los herbicidas, tipos, mezclas, momentos de aplicación, acá hay un lío bastante interesante, y digo interesante para mí, ¿no? Porque para otro no es interesante. Pero muchas veces mezclamos herbicidas que por ahí no tienen el espectro de control que nosotros buscamos, porque a lo mejor tenemos malezas o no reconocemos bien la maleza que tenemos. Las mezclas, bueno, después Álvaro seguramente acá va a hacer el tema de las mezclas, yo no me voy a meter en eso. Y los momentos de aplicación, que eso es un factor fundamental. Y después, en el ambiente, la temperatura, las precipitaciones, el tipo de suelo y el cultivo. ¿Y por qué digo? Porque el ambiente influye muchísimo en estas dos cosas. Influye si la maleza acelera o no acelera su etapa fenológica, si pone o no pone más macollos en el caso de las gramíneas, si crece 5 centímetros o 2 como en el amaranthus, si se hela o no se hela, un montón de cosas. Después también el tipo de suelo, qué maleza podemos ver, el cultivo, cómo afecta. Bueno, las temperaturas y las precipitaciones, no solo para los no solo para cuando la maleza está emergida, sino cuando la maleza está antes, cómo afecta la temperatura y las precipitaciones en eso. Y todo eso hace del manejo. O sea, si yo quiero manejar malezas de la manera más eficiente posible, yo tengo que tener en cuenta estos tres aspectos y rondar en estos tres aspectos. Puede ser que en algún momento uno sea más importante que el otro, pero siempre tengo que tenerlos en cuenta. Zona de relevamiento de datos. De los datos que me pasaron, yo armé algunos gráficos, y esta es una zona bastante importante de la cual relevamos los datos, por ejemplo, desde Mortero hasta acá, hasta el Fortín, o desde por acá de Santiago de Temple hasta, bueno, hasta acá, hasta cerca de Rafael, o sea, una zona bastante amplia. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que hace 2 años, cuando yo vine acá, o sea, había algo, pero todavía no estaba como confirmado la visión de ustedes, estoy hablando, ¿no? La visión mía no, porque yo hace más de 2 años que denuncié los graminicidas, denuncié, o sea, que los PPO, así que eso está, por eso digo que muchas veces lo que uno ve en laboratorio y prueba con las distintas poblaciones que uno puede, que le traen, porque básicamente nos traen las poblaciones con algún problema, eso es una cuestión de tiempo, 2, 3, 5 años y después se ve. Bueno, fíjense ustedes, las malezas más importantes con las que ustedes consideraron más importantes. Amaranthus, Alepo, Coniza, y voy a poner el Leucine y Echinocloa como tercera y cuarta. Y acá, respecto del año pasado, hay solamente una diferencia. Que el Alepo no estaba con de acá 2 años, perdón, que el Alepo no estaba con tanto crecimiento, digamos, o con tanta idea de la abundancia y de la presencia de ustedes, digo, ¿no? De que hicimos el otro año. Y también han crecido muchas estas gramíneas. Y bueno, y obviamente que no está mal lo que ustedes pusieron, al contrario, está súper bien. Lo que siempre yo digo es cómo todavía, lo tiro para que ustedes, esto es para charlarlo con ustedes, obviamente, cómo todavía podemos tener problemas de rama negra a esta altura del partido. Si hace 5 años, yo me acuerdo hace 5 años que quería hablar de rama negra, me sacaban cagando. Pues decían, no, rama negra, no rómpala con rama negra porque no tenemos más problemas. Sin embargo, sigue siendo una maleza súper importante. Antes estaba en nuestra zona, estaba arriba de Alepo, ahora está abajo de Alepo. Y si miramos a nivel nacional, todavía no salieron los mapas del 25, no creo que estos mapas cambien demasiado, puede ser ahí. Esto no se ve bien, pero yo le comento. Amaranthus, rama negra, Echinocloa, Leucine y sorgo Alepo está por ahí. O sea, estamos igual, digamos, ¿no? No es que estamos igual que en todo el área agrícola.
Pero bueno, esto tiene algunas cositas interesantes porque entre estas 5 malezas es donde más está el problema del tema de pérdida de susceptibilidad a los herbicidas, de resistencia, etc. Y lo interesante de esto, por lo menos interesante para uno que le gusta esto, es que todas estas malezas tienen características distintas. Entonces, hace que nosotros, si ponemos el foco en alguna de ellas, nos vamos en alguna de otras, de las otras, digamos. Y eso es lo que nos pasó, obviamente. No sé cómo, y ahí va mi pregunta, ¿cómo está con Alepo? ¿Por qué tienen problema con Alepo? No digo que no sea un problema, estoy diciendo, ¿por qué tienen problema con Alepo? Pueden hablar, ¿no? Yo también tengo problema con Alepo, no sean problema. El tema es ocuparse del Alepo, digamos, ¿no? Después vamos a ver si quieren algo. No sé si alguno, yo hace varios años que vengo haciendo esto, incluso ya hace 5 años que lo hago en lote de producción, o sea que no, no es que lo estoy ensayando. ¿Utilizan el imazapir para Alepo? Que yo lo he puesto hace tantos años que ya ni pongo ensayo porque no tiene. Bueno, si uno utiliza el imazapir para Alepo en la condición que lo tiene que utilizar antes de las heladas, con la dosis que lo tiene que utilizar y después haciendo el programa siguiente del imazapir, el Alepo se reduce una barbaridad. Por eso digo yo que tener problemas graves de Alepo, uno los puede tener al principio, cuando alquila un campo, cuando, no sé, X cosas, pero por lo menos hasta dentro de 4 o 5 años no deberíamos tener problemas. Después los graminicidas nos van a dar una buena sorpresa. Bueno, ¿por qué te parecen que son de difícil control las malezas que veíamos anteriormente? Y esto está bárbaro porque esto es lo que netamente yo veo, y puede variar un cachito, pero esto es netamente lo que yo veo. Primero, momentos de aplicación. Segundo, resistencia. Tercero, elección de herbicida. Cuarto, calidad de aplicación. Y ahí es donde yo siempre voy a sacar la calidad de aplicación porque no la vamos a ver hoy, pero generalmente los problemas de calidad de aplicación no son graves, salvo que uno haga cosas, digamos, desastrosas, pero bueno, después Álvaro seguramente va a mostrar algo. Pero si uno más o menos va por una línea con la calidad de aplicación, sería un tema que podemos empezar a mejorar muchísimo. Hay un montón de cosas para mejorar, pero nos vamos a centrar en estas 3. Y en el caso de la resistencia, que es lo primero que voy a hablar yo para comentarles un poco qué es lo que estamos viendo, dice qué activos perdieron, ves que perdieron la eficacia. ACC/ASA, hormonales, PPO preemergencia. Yo quiero que esto, y ahora sí quiero que ustedes me digan y hablen, si no, no me voy hasta que no hablen. Si esto que ustedes ven es una sensación que tienen ustedes, ¿es porque Cortés mandó la denuncia y le parece que es así? ¿O realmente es lo que ven? Porque ahí podemos empezar a separar un montón de cosas que tienen que ver con esto, digamos, con el momento de aplicación. Por eso, no estoy diciendo que no haya resistencia, que no la vean ustedes, porque de hecho, a ver, yo trabajo con esto, o sea, mi especialidad es resistencia de maleza, o sea que si yo me pego un tiro solo, digamos, estamos mal, digamos, ¿no? O sea, yo sé que hay resistencia, pero esto que ustedes ven acá, ¿lo ven tal cual es así? A ver, les comento porque pues yo mañana voy a estar en la Preside y justamente vamos a hablar de gramíneas con resistencia, con 2 o 3 especialistas del norte y del sur, y a mí me toca el centro, y vamos a hablar un poco de esto. Pero yo quiero que ustedes me cuenten. ¿Qué es lo que ven? En el tema ACC/ASA, o sea, graminicida, hormonales y PPO en preemergencia. Glifosato, que me llamó la atención, lo pusieron un poco, pero bueno, no importa. Hoy a nadie le interesa ya si el glifosato. Debe ser porque uno lo usa glifosol. O siempre lo mezcla. Sí, Entonces, sí. no ves si... Se me hace una... No, está perfecto, sí, sí.
¿Qué es qué? Bueno, pero ¿qué ven acá de las aceseasas? ¿Qué ven de graminicida? ¿Aloxifos a qué? Porque acuérdense, después vamos a diferenciar. Hay malezas que son resistentes y hay malezas que son tolerantes. Las malezas resistentes es una condición adquirida de la maleza, no es una condición innata. La tolerancia es una condición innata, o sea, la maleza nace y se muere tolerante. Después hay diferencias en la tolerancia, ¿por qué? Porque el ambiente marca esa diferencia. Entonces ustedes van a tener tolerancias más grandes a gonfrena, por ejemplo, o borreria, que son malezas tolerantes. Por más que ustedes les renieguen con borreria y no la puedan matar, es una maleza tolerante. Clori, por ahora, es una maleza tolerante, hasta que no se hagan. Hay alguna denuncia, pero hasta ahora es una maleza tolerante. Por eso, resistencia es otra cuestión. Resistencia yo le aplicaba y se moría con una dosis X, obviamente, en un tamaño indicado. Y fíjense ustedes que, más allá de eso, antes ustedes aplicaban una dosis X, no miraban tanto el tamaño y había controles satisfactorios. Hoy en día no los hay y hemos subido las dosis, obviamente, ¿no? Bien, perfecto. Sí, mira que tenemos ensayo de eso. Por eso vamos a rondar en estas dos cuestiones. Siempre pasa por esas dos cuestiones. Yo le puedo asegurar que si uno reduce el tamaño, el momento de aplicación, muchas de estas cuestiones, digamos, disminuyen una barbaridad. Y les voy a comentar después por qué, ¿no? Pero bueno, los hormonales, esto es algo que ya hemos denunciado nosotros, y los PPO en preemergencia. ¿Qué ven con los PPO en preemerencia? No estoy hablando, por eso yo quiero que identifiquemos para que no salgamos de acá corriendo y digamos, esto está todo mal, más allá de que esté o no mal, no sé, pero bueno. Porque una cosa es que un producto me dure 35, 40 días y otra cosa es que me dure 15. Si me dura 15, tengo un problema. Si me dura 35, 40 días y quizás el año pasado, el anterior me duraba 45, 50, eso no es un indicio de que está perdiendo sensibilidad. Eso puede ser un montón de cosas que tienen que ver con el ambiente y con el banco de semillas, porque muchas veces nosotros vemos un lote y decimos, este anduvo bárbaro, perfecto, X producto, me interesa. Nos damos vuelta y vemos ese lote y decimos, che, este producto no anda más. No, si no sabes el banco de semillas. Bueno, por eso vamos a ver un poco de eso. Pero bueno, voy a seguir y ustedes me cortan en lo que quieren, ¿no? Bueno, esta es la curva de la REM, que obviamente lo interesante de esto es que de los 49 biotipos denunciados, porque biotipo es un individuo, en este caso maleza, que presenta características distintas de otros. Puede ser la misma especie, pero distintos biotipos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la resistencia. Por eso quiero que esto lo tengan en cuenta. Se define como un cambio en la susceptibilidad a una plaga, una medida de protección que antes resultaba efectiva. Entonces, muchas veces hay hoy en día malezas que directamente no las controlamos con un producto y que tienen una resistencia bien marcada y que está denunciado, y hay otras malezas que yo creo que es el mayor de los problemas, que están perdiendo la sensibilidad a los activos. Eso es lo que a mí me parece que hoy en día estamos teniendo como mayor problema. Obviamente las malezas que son más problemáticas y que por ahí tienen mayores denuncias de resistencia, presentan una condición que es la alta variabilidad genética. Entonces, cuando vos tenés alta variabilidad genética, tenés un pool genético tan grande que cualquier problema que pueda andar dando vuelta, puede haber una mutación y esa mutación conlleva al desarrollo de la resistencia. Usted tiene que recordar una cosa, la resistencia no la producen los herbicidas. No la producimos nosotros, no la produce el cultivo, no la produce un manejo X. La resistencia es una cuestión de evolución. No está todavía sabido la causa de la resistencia, pero lo que hacemos nosotros es seleccionar, de último caso. Pero la resistencia tiene que ver con una mutación, un cambio en una secuenciación de aminoácidos. No le voy a decir eso lo tuve que decir
sí, cuando defendí el doctorado, pero ahora no lo voy a decir, es un cambio en la secuenciación de aminoácidos que codifica uno y por una cuestión, generalmente debido a la evolución, esos aminoácidos cambian y no puede codificarlo. El herbicida es el famoso llave cerradura, bueno, eso es sitio de acción, obviamente. Y después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el metabolismo y ahí es donde nosotros tenemos los más grandes problemas. ¿Y por qué? Por dos cuestiones. Porque el metabolismo, cuando se mete el metabolismo en un individuo, en este caso en las malezas, hace un quilombo terrible porque no sabes para dónde sale, porque el metabolismo puede afectar inclusive un sitio de acción, como puede afectar la translocación, como puede afectar la absorción, como puede afectar el secuestro en vacuola, o sea, hace un lío bárbaro. Y lo segundo es que no hay en Argentina, creo que no hay en Brasil tampoco, y puede haber algo en Estados Unidos y en Europa hay que ver si no está roto, porque digo está roto porque nosotros cuando determinamos la resistencia de 2,4-D en Amaranthus, 2,4-D dicamba, solamente determinamos con unos ensayos con butóxido de piperonilo si la resistencia era metabólica o de sitio de acción. Bueno, es un ensayo súper sencillo. El butóxido de piperonilo es lo que tiene el RAI, es un potenciador, es un bloqueador de la enzima de la P450. Entonces nosotros hicimos eso, como la P450 se ocupó y en la maleza que era resistente se controló, entonces determinamos que era metabólica. La llevamos a España, se fue mi director de tesis 15 días a España y se fue a veranear, porque cuando llegó allá estaba el aparato roto. O sea que imagínense todo el quilombo que hicimos al cohete. Bueno, o sea que es muy difícil de determinar eso. Pero esto es lo que más tiene que ver con todo. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los problemas pasan por acá. Que después lo podemos solucionar a esto, sí, lo podemos solucionar o medianamente solucionar, pero no es el hecho. Bueno, arrancamos con ISA rama negra con resistencia, esto ya está confirmado, con resistencia a sulfonilurea. Y obviamente esto es un problema porque la mayoría de nosotros usamos sulfonilureas en los cultivos invernales y en los barbechos, digamos. Obviamente hoy la atracina está más metida en los barbechos que la sulfonilurea, pero esto lo vemos como muy preocupante porque todas, estas son las que más se usan, por ejemplo, esto es una sulfonilurea común y esto es una mezcla de sulfonilurea. Estos son, lo mostramos ahí en una población, pero hicimos varias poblaciones. Entonces, hoy en día, ¿qué manejo podemos hacer? El manejo más correcto sería hacer una terbutilacina, por ejemplo, en mezcla con un mesulfurón. Es el manejo más correcto. Pero no es el manejo piamontés, porque la terbutilacina sale 15, 16 dólares, digamos, ¿no? Entonces, un manejo correcto, o yo, por ejemplo, no es tan correcto, hay que ver los tiempos y todos. Yo lo que hago es, si el lote sale antes y yo tengo alguna presunción de que este lote tiene algún problema, yo utilizo atracina en un barbecho un mes, 40 días antes, barbecho digo que va a trigo, ¿no? Y después sí, completo con un mesulfurón, con un finés, si quieren, con otras mezclas, con terbutilacina. ¿Qué hago yo con la atracina? No se hagan problema que no le hace nada al trigo, desde ya se lo digo, no está registrado, pero no le hace nada. ¿Qué es lo que hace la atracina? Me baja esa mayor cantidad de población que yo tengo. En el inicio, ustedes saben que si bien rama negra, digamos, tiene los picos marcados, uno ahí en marzo, qué sé yo, y uno en septiembre, octubre, salvo este año que se le ocurra porque llovió un montón, generalmente no aparece ese pico, no aparece. Entonces, donde yo tengo que poner el foco es ahí. Bueno, yo trato de hacerlo con una dosis de atracina que puede ir entre 500 y 700, súper bien complementada. Por ahí muchas veces le pongo algo de mesulfurón. ¿Por qué? Porque por ahí las triacinas se le escapa alguna que otra maleza, dependiendo si llueve o no llueve mucho. Y ustedes me imagino que lo estarán viendo ahora. Bueno, lo otro es, esto ya está denunciado por
Daniel Tuesca, o sea que no me voy a meter mucho acá, pero no insistamos en hacer el diclosulan en post-emergencia de soja, ya está. No insistamos más, primero porque no controla nada, le pegamos a la soja y gastamos plata al cohete. Bueno, lo vamos a pasar esto. Lo que sí estamos viendo es en Conyza sumatrensis, porque hay distintos tipos de Conyza, pero sumatrensis es la Conyza que más tiene, que más se le ha descubierto resistencias o pérdida de susceptibilidad a hormonales. Aclaro esto. Nosotros cuando hacemos estos ensayos, como todos los ensayos obviamente que se hacen de pérdida de susceptibilidad o buscando a ver si es resistente o no, se hacen con los activos solos. Nunca se hacen con los activos en mezcla. Entonces, todos estos biotipos que ustedes ven acá, cuando le mezclamos glifo y le mezclamos un PPO, desaparecieron. O sea que si yo tengo alguna presunción de que tengo alguna maleza, mezclemos. Ahora bien, todos estos biotipos se le hicieron PPO por separado, 2,4-D por separado y glifo por separado y todas dieron resistencia, ¿no? Inclusive el saflufenacil dio hasta 70 gramos de resistencia en alguna población. Ahora se mezclaron, desaparecieron. Entonces, bueno, un poco la idea es eso, mezclar y seguir manteniendo. Digo esto porque por ahí muchas veces, ¿qué es lo que estábamos acostumbrados nosotros? Inclusive lo seguimos haciendo, glifo y 2,4-D, porque la realidad es que con eso funcionaba bastante bien. Si le ponemos un dicamba, sí, se acerca bastante, pero siempre es mejor un PPO. ¿Por qué digo se acerca bastante? Porque por ahí a lo mejor, o sea, termina siendo un hormonal también. Entonces sí potencia, pero digamos por ahí no termina siendo el 100% de control. Yo le diría, salvo en el caso que vaya, esto es una cuestión personal, digamos, ¿no? Salvo en el caso que vaya a maíz, no usen piclorán. Porque después me mandan fotos diciendo, che, esto debe ser piclorán. Y si me está diciendo que debe ser piclorán es porque lo hiciste. Entonces después tenemos unos quilombos en soja de segunda. Así que salvo que vaya a maíz, no usen piclorán. Porque el piclorán a la dosis que ustedes lo pueden utilizar no es mejor que el dicamba. Utilicen dicamba. El dicamba anda bien. Incluso si el dicamba le suben bastante bien la dosis, con los chicos hemos hecho varios ensayos acá cerca de Castelar, funciona bárbaro. Así que bueno. El tema de Amaranthus, esto yo ya le he mostrado, pero cada vez vemos más poblaciones con problemática de hormonales, y más que todo 2,4-D. Digo 2,4-D porque es el más usado, e incluso cuando uno se acerca a la siembra, obviamente, de soja, medio que elimina el dicamba y usa el 2,4-D, sube la dosis hasta donde puede, o hasta donde le parece que puede ser. Pero esto lo vemos cada vez más seguido. Hay un montón de poblaciones que nosotros hacemos siempre, todos los años, ensayos en varias poblaciones de Amaranthus, y esto lo estamos viendo cada vez más seguido, digamos, ¿no? Más allá de que obviamente eso ya tiene la denuncia del 18. O sea, ya imagínense, esto que estamos viendo acá tiene... Esto que estamos viendo acá tiene 7 años la denuncia. Nosotros le hicimos... La arrancamos en el 16 y la terminamos en el 18. Es más, la arranqué una población de acá de Colonia Marina. En Colonia Marina sirve para algunas cosas, digo uno. Bueno, fíjense, después para Alepo también sirve, para ir a buscar poblaciones de Alepo. Esto es otra cuestión que a mí me preocupa, porque lo venimos viendo cada vez más seguido. Esto también lo trabajamos todos los años en laboratorio. Todos los años lo hacemos a campo, pero bueno, en laboratorio lo trabajamos mucho más porque podemos hacer un montón de poblaciones, un montón de herbicidas en el tiempo que nosotros querramos porque tenemos cámara de crecimiento. Fíjense, todas esas liñitas así, digamos, la línea que va así, son todos herbicidas, ¿no? Y fíjense ustedes que acá hay, este falló casi todo, este prácticamente controló todo, este falló algo, este falló la mitad, este controló todo, este tiene algún escape, ese es el testigo. O sea, y acá hay todos los PPO. Todos los PPO que ustedes pueden tener idea del mercado. Los nuevos, los viejos, todo. Así que saquen la cuenta ustedes. Lo que pasa es que hay algunos PPO que tienen muchísimo, digamos,
muchísima efectividad, dosis bajas. Pero uno empieza a ver que esa efectividad, dosis bajas, está todo bien, está todo bien, está todo bien, y ya por ahí encuentra alguna población que no es tan efectivo. No quiere decir que no lo controle, pero uno cuando hace las curvas se da cuenta de, che, acá, por ejemplo, este se usaba 500. Con 100 directamente desaparecía. Y hoy a lo mejor con 250, 300 desaparece. Entonces eso es lo que yo le hablaba un poco de la pérdida de susceptibilidad. Y esto es lo último que hicimos, que denunciamos, que es la pérdida de, bueno, resistencia en este caso, pues está confirmado, digamos, pero en otros casos he visto pérdida de sensibilidad. De sulfentrazona en preemergencia, esto es una denuncia hecha en los Juríes, en Santiago del Estero, es Amaranthus palmeri, no es Amaranthus hybridus, pero bueno, puede llegar a ser Amaranthus hybridus. Tengo una población también del lado de Galvez, que tengo que hacerla, tengo que hacer los ensayos, digamos, de curva de dosis y respuesta. Y bueno, fíjense ustedes que el factor de resistencia, el factor de resistencia es un número que sale de las veces que, de las dosis necesarias de la población resistente sobre la susceptible. Vamos a suponer, si en la población resistente la matamos con 500 y en la población susceptible la matamos con 50, estoy tirando un número, no es así, digamos, ¿no? Uno hace 500 sobre 50 y le da 10. Ese es el factor de resistencia. O sea, sería la cantidad de veces que yo necesito aumentar un herbicida para lograr el mismo efecto en la población resistente. Bueno, eso está interesante porque es casi 9 veces. O sea, si yo logro con 350, esto en el caso de sulfentrazona. Sulfentrazona es un producto hasta hace 5 o 6 años que nosotros lo veníamos evaluando en laboratorio, era un producto que con 250 centímetros cúbicos no quedaba nada por 45 o 50 días. Hoy ya hay poblaciones que se le escapa a 500 y a 750. Entonces voy a decir que acá está pasando algo. Bueno, obviamente hay poblaciones susceptibles que todavía siguen con 150, 100, ¿no? Eso como todo. Sí. Flumioxacin funcionó, por ejemplo. Que ahora está, digamos, estamos viendo, no hay nada en Argentina, nosotros estamos haciendo algunos ensayos con Martín Vilayú, que es un especialista en resistencia a la uva, y estamos viendo cómo cotejar, porque tampoco hay, no está claro a nivel mundial, digamos, porque uno, ¿qué es lo que tendría en la cabeza? Si tenés una resistencia a PPO, que digamos afecta la enzima PPO, el otro producto que es un PPO, que afecta esa enzima PPO, no debería funcionar. Bueno, estamos viendo que no es tan así, digamos, ¿no? Nos está rompiendo un poco los esquemas. Por ejemplo, estamos viendo que algunas poblaciones con resistencia a PPO tienen, digamos, o el Fomesafen, por ejemplo, que se utiliza en postemergencia, no tiene efecto prácticamente, y si ponemos, por ejemplo, el Empera o el Boraxor, sí tiene efecto, ¿no? Entonces, estamos viendo algunas cosas extrañas, digamos que, por eso yo digo, obviamente, tiene mucho que ver el tema del metabolismo, porque yo considero que muchas de estas cosas pueden ser también metabólicas. Bueno, y esto es lo último que ha salido, que, por ejemplo, en el tema de las malezas, ustedes me pusieron que no había problema con ninguna de las... Nosotros tenemos más que todo Irfeldia, digamos, ¿no? No tenemos tanto Brassica, tenemos Irfeldia. Pero bueno, nosotros hicimos varios ensayos y no hay una resistencia, obviamente, pero hay una pérdida un poco de susceptibilidad ahí con esta maleza. Pero bueno, esto está denunciado en Olavarría, en Tandil, fíjense ustedes las poblaciones. Esto también es un problema porque es una maleza que tiene muchas camadas. Así que bueno, y lo último para terminar, resistencia a CCASA, sorgo Alepo, bueno, ustedes lo mencionaron. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en todas las poblaciones que... sorgo Alepo presenta altísima variabilidad cuando uno trabaja con la semilla, altísima variabilidad. Yo he trabajado con poblaciones declaradas como resistentes y cuando trabajaba con la semilla las controlaba todas. Porque una cosa es que uno trabaje con la semilla que puede o no
traer adquirida esa resistencia y otra cosa es que trabaje con clones, que son los rizomas, digamos. Más allá de esto, esto es una población de cerca de María Juana. Acleto prácticamente la hemos controlado y ya teníamos escape con 150 LOXI. Y eso sí es de semilla, digamos, ¿no? Y después lo último que ahí denunciamos en la FACU, digamos, es el tema de la resistencia Echinocloa cruzgali a FOP. Digamos, básicamente, esto son poblaciones que provienen de campos de arroz, hoy en día ya hay agrícolas, pero hacia los FOP, al oxifop y alguna ahí tiradita de los pelos medio a cletodín, pero corren cletodín, digamos, pero sí hacia los FOP y sí al oxifop. Así que, y con resistencias bastante importantes, digamos. Bueno, ¿qué es lo que uno ve en este caso, por ejemplo, en el caso de Echinocloa? Y ahí es donde yo un poco le hacía la diferencia. Si ustedes tienen Echinocloa colona, estábamos hablando, ¿se acuerdan del glifo? Si ustedes tienen Echinocloa colona, hoy Echinocloa colona no presenta, por todas las poblaciones que nosotros hemos trabajado, no presenta resistencia al oxifop. Hemos visto solo una población con alguna fallita, pero que no llega a ser nada. Pero no presenta resistencia al oxifop. Y ni a cletodino, obviamente. Y lo que tiene es que es una maleza que tiene una resistencia media a baja. Le diría más tirando a baja que a media. Entonces una maleza que a lo mejor, aplicándola de un tamaño pequeño, tamaño como deberíamos aplicarlos directamente, es una maleza que quizás con una vez y media más, o dos a lo sumo, una barbaridad le estoy diciendo, de la dosis que yo aplicaba anteriormente, se controla totalmente. Ni hablar si le mezclo los graminicidas, obviamente, ni hablar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos toca Echinocloa cruzgali, por eso digo yo de ahí de la consideración de la maleza y lo que veníamos, si nos toca Echinocloa cruzgali, fíjense, hay poblaciones que tienen 17, 4, 19 veces de resistencia al oxifop. O sea que si se me ocurrió hacer al oxifop en esas poblaciones, que Echinocloa cruzgali tiene acuérdense de esto, corre muchísimo con el tema del agua, o sea que ya la tenemos acá, no como la tiene Entre Ríos, pero ya la tenemos. Y digo, bueno, entonces le meto glifosato. Bueno, muchas de estas poblaciones tienen factores de resistencia hasta 13. O sea que imagínense que si me toca una población de esta, que tiene un factor de resistencia entre 17 y 19, y encima tiene un factor de resistencia de 13 de glifo, directamente no la controlo, digamos, ¿no? Y esto es una maleza que mete 9, 10 macollos, 12, 13, dependiendo de la condición que tiene. Y desde el momento justo para aplicarlo a que ya no produce nada son 15 días. Porque la postura de macollos no pasa una semana. No pasa de una semana, pueden ser 4 o 5 días, depende de la temperatura. Entonces, mete 3 o 4 macollos, yo no la controlé más. Y encima, obviamente, si no tengo un reconocimiento de la resistencia de esa maleza, se me complica. Así que, si tienen Echinocloa cruzgali, sí o sí hay que mezclarlo, sí o sí hay que... En mi caso, yo pondría cletodin, no pondría aloxi, no insistiría con aloxi. Si tengo Echinocloa colona, sí, puedo tranquilamente aplicar aloxi. Si aplico una dosis alta de glifo, hasta lo puedo controlar. Así que bueno, pero justamente trayendo a lo que veíamos, todo tiene que ver con el tema de reconocer a la maleza, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a tener los problemas, no solo de los no solo de los post, sino también de los pre. Primer punto a tener en cuenta, el banco de semilla. Usted me va a decir, sí, ya sabemos el banco de semilla. Yo le puedo asegurar que el banco de semilla es uno de los factores fundamentales en la cual empezamos a fallar. Primer banco de semilla. Primera consideración del banco de semilla. Puse esto de Francisco, no está más ya en el chakra, de banderas, pero bueno, pero había hecho un lindo laburo. ¿Qué quiero decir con esto? Para darles una idea nomás, todas las malezas perennes, comelina,
Gonfrena, Borreria, sorgo, Alepo. Tienen semillas con bajo poder germinativo, la viabilidad es baja, o sea que ustedes no van a ver, a excepción de que no hagan nada, obviamente, no van a ver un crecimiento de estas malezas de un modo explosivo. Nunca, nunca les va a pasar que ustedes tengan un problema de Alepo, Comelina, Borreria o Gonfrena hoy y el año que viene se les prenda fuego el campo. Sí va a pasar con otras, no con esta. Entonces, tengan en cuenta esto, y esto hace que cualquiera de los productos que nosotros utilicemos, básicamente triacinas, funcionen bárbaro para la OALS, funcionen bárbaro para la preemergencia. Ese no es el problema son todas las malezas que son obviamente anuales, ¿no? Así que eso no lo vamos a dejar porque ya lo pasamos. Entonces, yo tengo que considerar que generalmente en nuestra zona tenemos entre 2 y 3 camadas como principales. Después puede haber hasta 5 camadas, pero hay 2 fundamentales y una tercera que es más chiquita. La primera, entre la primera y la segunda, ocurre en el barbecho intermedio. Por eso que el barbecho intermedio para nosotros, yo me ubico siempre cuando voy, me ubico en la zona, obviamente, porque si me voy más al norte, el barbecho intermedio de ellos es más tarde, y si me voy más al sur es un cachito antes que nosotros, tampoco es mucho. Pero en este barbecho intermedio ocurre en la mayoría de la primer camada de las malezas primavero-estivales. Y el segundo, cuando hacemos los preemergentes, ocurren entre la segunda y la tercera. Y después puede haber una cuarta que la hacemos en la postemergencia. Que esto puede variar obviamente con la temperatura y las precipitaciones. Ahora bien, yo tengo que tener en cuenta 3 o 4 cosas. Yo tengo que, dependiendo de la maleza que yo tenga, de la mezcla de maleza que yo tenga, de los tipos de maleza que yo tenga, yo tengo que ver cómo vinculo estos rebrotes, que siempre son antes que los nacimientos. Si yo, por ejemplo, me empiezan a hacer el 20 de septiembre, vamos a suponer que Amaranthus me empezó a nacer el 20 de septiembre. El 10 de septiembre o el 5 de septiembre, las malezas perennes ya rebrotaron. Entonces yo tengo que tratar de coordinar cómo vinculo el rebrote con la primera camada. Y ahí es donde uno empieza a ver que hay, dependiendo de las malezas, hay productos que se cortan antes o después. ¿Y por qué digo esto? Porque depende de la maleza que nosotros tengamos y ahí viene el conocimiento de la biología. Si yo tengo Amaranthus o si yo tengo Echinocloa, yo sé que le puedo errar. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con un especialista en modelación de los nacimientos, de los flujos de emergencia. Vamos a empezar a trabajar yo le voy a dar datos de Echinocloa y de Amaranthus, y también se los voy a dar de Videns, y vamos a empezar a trabajar en algún modelo que después uno pone las temperaturas de su zona, que más o menos son las mismas acá, obviamente, salvo que nos ampliemos, y le da una idea de la emergencia y dónde puede estar el primer pico, el segundo pico. Entonces uno ahí ya, más allá de que uno lo tiene en la cabeza, obviamente, si yo les pregunto, siempre la mitad de septiembre es el primer pico, después la mitad de octubre es el otro, mitad de noviembre es el otro, más o menos. Ahora bien, eso lo conocemos de Amaranthus. ¿Qué pasa con Videns? ¿No? Videns pilosa, Videns subalterna, digamos, el abrojito, digamos, ¿no? Tan hincha bola que cuando cruzas el alambrado se te pega de abrojito. Bueno, esta es una maleza que se controla, gracias a Dios, con glifo bien por el momento, pero en algunas otras zonas tiene algún problemita con glifo ya. Por ahora, por el momento no pasa nada, pero tiene algún problemita. Ahora, ¿cuál es el problema de Videns? Y ahí es donde yo le digo el conocimiento de la biología. Que tiene una curva de nacimiento súper explosiva, súper explosiva. O sea, de lo que venimos midiendo nosotros, y ya después estuve hablando con chicos de más acá de cerca de Córdoba, que me dijeron exactamente lo mismo, números más, números menos, no interesa. Videns tiene una curva muy explosiva en octubre. O sea, los primeros días de octubre arranca y finaliza, por decir así, después puede tener algún nacimiento, pero finaliza en octubre. Entonces, tengan en cuenta esto.
Ahí es donde vamos a poder relacionar el tema de los herbicidas. Hay herbicidas que yo utilizo para esto, que no funcionan para esto. Entonces yo puedo utilizar algún herbicida. En el caso, por ejemplo, flumioxacin. Quiero utilizar flumioxacin. No es buen controlador de videns. Sulfentrazone no es buen controlador de videns. O sea, los PPO no son buenos controladores de videns. Entonces, si yo pongo un PPO y digo, porque para Amaranthus, un caño, sacando la resistencia, ¿no? Para Amaranthus es un caño. Para esto se me va a escapar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sumarle yo a esto? Después veré qué más tengo en esto. Un diclosulam, un ligay, la atracina es medio pelo, digamos, pero me puede servir. Después, obviamente, el biciclopirone funciona bien. ¿Cómo? ¿Cuál es el ODIS? Sí, yo creo que sí, porque nosotros hemos utilizado también el finés, que es muy parecido, digamos. Exactamente, y funciona bien. Cualquier ALS funciona bien. Después puede tener algún rango de control, digamos, ¿no? Pero funciona bien. Piroxasulfone no funciona bien. S-metalocloro no funciona bien. Estamos hablando de eficacias de 40 o 50%. Y lo que tiene esto, ustedes me van a decir, bueno, pero el Viden se mata con glifo, porque es lo primero que me dicen. Total, se mata con glifo. Sí, perfecto, total se mata con glifo. Pero si vos, por X causa, pusiste un producto, vamos a suponer, pusiste flumioxacin, y pusiste solo flumioxacin, porque no querías poner otro, y agarraste, lo puse 25, 30 días antes de la siembra de soja, directamente me voy a ver el día que siembre, voy a ver la humedad, y digo, bueno, tengo humedad, vengan a sembrar. Bueno, si a ustedes les pasa eso y van a los 30 días, esto es una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol, porque a mitad de octubre es donde hasta 600 es poco, digamos, otros chicos han contado más, 600 plantas por metro cuadrado. Una cancha de fútbol. Entonces, si yo no conozco un poco el tema de la biología y cómo influyen los herbicidas, puedo cometer un error. Por eso digo que uno pone una LS acá y se queda un poco tranquilo. Después tiene que ver cómo coincide esa LS, porque después los voy a retar un poquito porque he visto cosas que no se deberían hacer. Bueno, después, biología de la maleza, esto es súper importante, o sea, es muy importante, yo no me voy a meter en esto, digamos, pero es muy importante que el cultivo crezca lo mejor posible y cierre el surco lo antes posible dentro de las posibilidades, zonas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un gran controlador de las malezas. Un gran controlador de las malezas. Y también tiene que ver que cuando yo hago distintos cultivos y distintas rotaciones, esto me repercute muchísimo en el manejo. Entonces vamos a ver, y después les voy a mostrar lo que no es tan positivo, digamos, de tener mucho rastrojo, ¿no? Pero tener rastrojo me reduce hasta en Amaranthus un 55%. No quiere decir que reduzca un 55%. De todos los ensayos que hemos hecho, hasta un 55%. Equinocloa, 45, 40, por ahí. Bueno, mi amigo allá, Dieguito, hizo su tesis de maestría con un ensayo muy, muy lindo donde tenía rastrojo, sin rastrojo, lluvia, dos precipitaciones, 3 momentos de la lluvia post incorporación de los productos. Como se vieron cosas interesantes que son cosas justamente de manejo. Yo acá solamente le voy a traer otra cuestión que hemos hecho ahora, digamos, pero fíjense, miren comelina. Esto me lo pasó Martín. Miren comelina, cómo comelina puede afectar el crecimiento el trigo puede afectar el crecimiento de comelina. Entonces, es fundamental que nosotros trabajemos sobre la rotación. Fíjense esto. Esto me lo pasó Martín Olivanti, que él tiene sembradora de Precision Planting. Miren la diferencia. O sea, fíjense ustedes, y no digo que compren Precision Planting, no estoy diciendo eso, digamos, ¿no? Porque capaz que compren varios litros de producto. Pero a lo que me refiero yo es cómo una siembra de precisión bien hecha puede ayudarnos al manejo de maleza. Entonces,
todo se vincula como para que nosotros tengamos menos maleza. Porque esto, ¿qué es lo que pasa? Esto lo habrán visto muchísimas veces usted y nos pasa todo, digamos. Esto vos lo esperás 15 o 20 días y queda todo verde directamente, ¿no? Y esto vos lo esperás 15 o 20 días y con una sola aplicación lo podés hacer. Entonces, ahí ya hay una cuestión de que vos podés hacer aplicaciones. Bueno, esto es interesante. ¿Por qué? Es interesante, pero a la vez es algo que yo quiero destacar de lo que me pusieron ustedes. Productos que se utilizan en barbecho intermedio. Atracina, flumioxacin, diflufenican, sulfentrazone, diclosulan, terbutilacin, imacetapir, metribuzin y mesulfurón. Me parece bastante bien. Yo diría que no usaría sulfentrazone en el barbecho intermedio, por una cuestión de que es un producto que tiene básicamente buen control sobre amaranto y puede ser algo sobre hipomoeas, pero después no es mucho más que eso. Diflufenican es un poco lo que más usamos nosotros junto con metribuzin y acá es donde quiero retarlo. Porque en realidad, ¿qué pasa? Cuando vayamos a los activos que se utilizan en preemergencia de soja, también salta flumioxacin, de primera, de segunda. Y estamos utilizando flumioxacin en el barbecho intermedio. Está bien, yo sé que vale $3, 3,50 la dosis, digamos, ¿no? Pero tengan en cuenta ustedes que estamos metiendo dos activos, iguales activos. Por eso le digo, porque ustedes me van a decir, sí, sulfentrazone es lo mismo que flumioxacin. Obviamente, sí, pero yo no digo que metan eso. Pero muchas veces estamos metiendo flumioxacin y flumioxacin o flumioxacin y sulfentrazone. Entonces estamos metiendo 2 PPO en el término de 30 días. ¿Andan bien? Andan bárbaros. No estoy diciendo que no anden bien. Estoy siempre mirando un poco más allá, ¿no? Entonces, y ahí es donde se abre un poco el abanico de, bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuál es? Que lo hago, obviamente, no es que yo no lo haga. ¿Cuál sería el lote donde yo podría utilizar flumioxacin y voy a utilizar sulfentrazone? Si lo tengo pensado así, estoy hablando, ¿no? En un lote que tuviera comelina, digamos. Que comelina, o que flumioxacin es el mejor controlador de comelina, digamos. Digo, mejor controlador de los productos que se adicionan al glifo y 2,4-D, ¿no? Entonces, puedo utilizar flumioxacin, está bárbaro, y voy a tener control. Hay algunos otros que funcionan bien también, no estoy diciendo que no, son alternativas más caras. Pero si yo quiero una alternativa barata, digamos, entre comillas, flumioxacin lo es. Ahora, si yo utilicé flumioxacin y al mes voy a utilizar sulfentrazone, no debería ser. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Tum, 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 tum. Bueno, a ver, no tiene, digamos, no sé, hay cosas peores en la vida que utilizar flumioxacin, sulfentrazone. No es que yo, digamos, vengo acá a iluminarlos, pero lo que yo quiero decir es que uno cuando prevé estas cosas, o sea, uno el manejo de maleza lo tiene que hacer a largo plazo. No lo tiene que hacer en el momento. En el momento es un control, es salir del paso. Está todo bárbaro. Te puede funcionar bárbaro, no te puede funcionar. Tenés un montón de cuestiones. Pero si yo quiero a largo plazo manejar las malezas y no tener problemas, tengo que tratar de no repetir activos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Generalmente o hago metribuzin. ¿Por qué? Porque el metribuzin funciona bien también para comelina. Si aportan el diclosulan, también funciona bien para comelina. Siempre estoy hablando glifo 2,4-D. No se olviden de eso porque no arrancan, digamos. El diflufenican no funciona bien para comelina. Pero bueno, si yo mezclo a lo mejor metribuzin y diclosulan, puedo tener, fíjense cómo yo estoy vinculando malezas. Yo tengo, y barbecho intermedio estoy hablando. Yo tengo comelina, tengo videns, que puede estar saliendo en ese momento, y tengo amaranto y equinocloa, que puede ser tranquilamente lo que ustedes pueden tener en todos los lotes. Bueno, yo con diclosulan estaría cubriendo equinocloa, antes con eficacias
prácticamente el 100%, hoy no pasan el 75%, pero no importa, necesito un mes. Con metribuzin puedo estar cubriendo comelina, como con diclosulam, algo de evidence, poquito, pero algo de evidence, 50-60% de control, pero se suma el diclosulam, que es muy bueno. Puedo estar controlando algo de parietaria, ¿no? Salvo que sea grande. Y obviamente controlo amaranto, siempre en el término de un mes, 35 días, no más allá de eso. Entonces, fíjense ustedes que yo tranquilamente puedo cambiar los activos y no utilizar el flumioxacin, que es bárbaro el flumioxacin. No estoy hablando mal del flumioxacin porque es un productazo. De hecho, hemos subido la dosis de flumioxacin y quema lo que se le pone al frente, digamos, ¿no? Pero bueno, es como para ir manteniendo siempre los activos. Obviamente, siempre uno quiere mantener los activos en su producción, digamos, ¿no? Puede ser que a lo mejor el de al lado no hace las cosas como las debería hacer y obviamente tranquilamente pueden pasar las poblaciones. Sí. Y el mejor, si lo mezclas con glifo y 2,4-D, estamos hablando, el mejor producto para como quemante de las triacinas es metribuzin. El mejor producto. Y funciona inclusive bien para, por ejemplo, para gonfrena. Cuando hemos hecho muchos trabajos de gonfrena funciona bien. Para borreria medio, pero funciona mejor el flumioxacin. Pero funciona bien. El tema es que si yo tengo una maleza perenne, y ahí es donde un poco yo voy a este gráfico, perdón que venga para atrás. Si yo tengo una maleza perenne como comelina, como sorgo de Alepo, como borreria, como gonfrena, yo tengo que pensar en dos aplicaciones. Entonces, yo tengo que ver cómo diagramo la aplicación, la primera aplicación acá, que va a ser glifo, 2,4-D y algo, vamos a suponer que sea metribuzin, y en la segunda aplicación tratar de coordinar esto y hacer un paraquat con el resto del producto, o un paraquat solo si lo quise poner antes, o un paraquat si voy a utilizar atracina con la atracina. Acuérdense que los fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2 se sinergizan muchísimo. Entonces, siempre la adición de atracina al paraquat siempre es positiva. Entonces, yo puedo utilizar eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar en manejar comelina, eso de arranque se lo digo, saquémonoslo de la cabeza. Yo no puedo manejar comelina con una sola aplicación, no es imposible. No puedo manejar gonfrena, no puedo manejar borreria, nunca con una sola aplicación, nunca. Si usted le quiere manejar con una sola aplicación, bárbaro. Es más, cualquiera de los productos que ustedes hoy en día tienen, lo voy a nombrar porque son productos, digamos, no tienen otra marca, Boraxo o Empera, que son quemantes por excelencia, rebrotan todos. Es un fuego y a los 15 días está todo verdecito. Entonces, ¿me sirve? Sí, me puede servir, obviamente, para alguna estrategia, para alguna intervención, pero no quiere decir que una aplicación yo lo voy a controlar. Así que tengan en cuenta eso. Sí. Sí, diflufenicán. Sí. ¿Lo ves con muy buena performance para Colorado? Y para Colorado no le veo más de 30 días, 35, con viento a favor, digamos, dependiendo cuando se incorpore y la dosis. 250, sí. ¿Para qué otras malezas? ¿Para la manera no aporta? No. No. Es un producto que, digamos, también tiene algún efecto sobre hipomoea, pero es un producto que básicamente es amaranticida, por decirlo así. Entonces, lo que uno hace generalmente es adicionar 500 gramos de atracina si tiene alguna otra maleza o cambiar por metribuzin. Yo utilizo mucho diflufenicán. A mí me da muchos resultados. ¿Por qué? Porque yo trato de... Ustedes acuérdense que si ustedes, vamos a suponer, aplican un diflufenicán el 15 de septiembre, estoy poniendo, o el 20 de septiembre, estoy poniendo una fecha, no le va a llover, bueno, se le puede llover, pero no le va a llover el 21 de septiembre. O sea, capaz que le llueve el 1 de octubre y ustedes siembran el 25 de octubre. O sea que en realidad la persistencia es de 20 días, digamos, porque se incorporó después. Entonces,
¿Puede llegar a tener algún problema el diflufenicán? Sí, puede llegar a tener algún problema de fitotoxicidad si se acerca mucho a la siembra y si la dosis es alta, digamos, ¿no? Generalmente no son problemas de pérdida de plantas, sino que son problemas de un blanqueamiento y esas cuestiones, como lo hace un DOXP, digamos que, o sea, son productos que trabajan sobre la clorofila, así que blanquean. Pero también el flumioxacin, si lo pego, puede ser un problema, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes, seguimos. Activos que más se utilizan en soja, S-metalocloro, flumioxacin, sulfentrazone, piroxasulfone, bueno, sulfoventurón, clorimurón, diclosulam, flumi, piroxa, diflufenicán, bueno, macetapib. Bueno, en esto estamos bastante bien, digamos, son generalmente los productos que se utilizan. Lo que yo por eso quiero hacer una consideración, digamos, obviamente el flumi o flumi-sulfentrazone no debería ser lo habitual debería ser siempre poniendo solamente el producto para amaranto, ¿no? Debería ser difluometribuzin y sulfentrazone o flumioxacin, o si quiero usar el flumioxacin, uso piroxasulfone en el corto, digamos, ¿no? Tratemos de cambiar un poco la estrategia. Y otra cosa, no dejemos el piroxasulfone solo también, porque muchas veces te dicen, no, aplica el piroxasulfone solo. No dejes el piroxasulfone solo, porque es una discusión que tuve hace un montón de tiempo y... Exactamente, tiene... Bueno, es lo que le pasa al diflufenicán también. Vos podés utilizarlo y podés ir a maíz también, tranquilamente. Si cambio, digamos, atento con esto, si cambio, vieron que por ahí esas cuestiones dicen, no, voy a cambiar y voy a hacer tal o cual cultivo. Bueno, si yo voy a soja y cambio a sorgo, por ejemplo, el flumioxacin no va a tener problema, el sulfentrazone no se ocurra en hacerlo, obviamente las ALS tampoco. Si utilizan imidazolinona y es IMI, bueno, sí, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta el tema del sulfentrazone, ¿no? Que se los barre directamente. Así que atento con eso. Bueno, pueden utilizar el flumilpiroxa si tienen ganas de gastar plata, pero bueno, lo que quieran ustedes. En un barbecho intermedio estoy hablando, ¿no? Bueno, estas son las malezas que ustedes pusieron como principales, obviamente, un poco lo vimos anteriormente, pero lo que más me interesa a mí destacar, por eso y ya pasamos a otra cosa, lo que más me interesa destacar es esto. Ustedes siempre hay que copiar las curvas de nacimiento de las malezas. O sea que yo no puedo con ningún producto, el mejor que ustedes quieran ponerle, a la dosis que ustedes quieran ponerle, nunca voy a compensar los 90, 100 días que tiene mínimamente una maleza si mete 3 camadas, digamos, ¿no? Puedo compensar 40, 45 días, no mucho más que eso. Entonces, y más si, por ejemplo, como yo les mostraba, si tengo Videns, sí, 30 días puedo, con un producto puedo tranquilamente desaparecerlo momentáneamente al Videns. Pero si yo tengo Amaranthus, si tengo Echinocloa, si tengo Leucine, las malezas principales, digo Chloris, lo que sea, Digitaria, ni hablar, otro problema que vamos a empezar a tener bastante grave. Siempre el solapamiento, siempre el solapamiento resulta en mejor control que hacer una aplicación sola. Y otra cosa también que tengan en cuenta ustedes como para, no solo en este solapamiento. Yo muchas veces veo, por ejemplo, más allá que esté mal, digamos, ¿no? Pero lo voy a citar. Yo veo que muchas veces hacen en un intermedio flumioxacin y después van con la mezcla en el pre. ¿Qué es lo que pasa? El flumioxacin es un producto que funciona muy bien para Amaranthus, obviamente. Si uno tiene en la cabeza el Amaranthus como principal maleza, que la es, digamos, ¿no? Pero no funciona bien para gramíneas. Entonces, ¿qué es lo que me puede pasar a mí? Vuelvo a lo que les comentaba anteriormente. Yo voy a ir a sembrar y voy a tener nacimiento de gramínea. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Un graminicida. Si es Echinocloa con alta presión, se me va a poner un colchón, digamos, y no voy a poder utilizar bien los productos preemergentes. Acuérdense que cuando la maleza, eso es otra cuestión pegado a la siembra. Cuando yo tengo mucha explosión de maleza y yo tengo que hacer un producto, a excepción de que yo haga un desecante, una dosis bien alta,
La maleza no se controla en 3 días, que yo puedo agarrar, aplicarla y después sembrar y ya no voy a tener más maleza. La maleza quizás se controle en 1 semana, 10 días, 15 días, dependiendo de la dosis y lo que use. Entonces me va a estar perjudicando ese preemergente que yo quiero poner. Por eso digo yo que siempre, en esto mismo, siempre yo tengo que buscar la mezcla de 2 productos, tanto para el barbecho intermedio como para la preemergencia, digamos, ¿no? Bueno, y todo, obviamente, como hay cosas positivas, hay cosas negativas, por decir así. Fíjense ustedes, esto es otro de los ensayos que hicimos, no es el ensayo que hizo Diego. Es un ensayo donde pusimos algunas macetas con Amaranthus y Echinocloa, como para hacer de cuenta que era un campo natural. Y ese es el testigo. Y esto es piroxasulfone, sin cobertura, con 6 toneladas de rastrojo y con 3 milímetros de incorporación, digamos, ¿no? Entonces, a ver, para destacar 2 o 3 cosas. Fíjense ustedes que a medida que tenemos mayor cantidad de rastrojo, digamos, sin rastrojo y rastrojo, nosotros tenemos menores nacimientos. O sea, es un poco lo que veíamos antes, digamos, ¿no? Que sin cobertura, los productos obviamente funcionan bien y con 5 milímetros ya se incorporan. Que después tengan mayor o menor persistencia, obviamente tienen que llevarla de nuevo, pero se incorpora. Ahora, a medida que yo tengo rastrojo, sí o sí tengo que empezar a tener mayores milímetros para que se incorpore. Porque no sé si se ve bien de ahí, pero con 20 milímetros yo tengo nacimiento. ¿Y esto por qué? Porque hay retención en rastrojo. Todos los productos se retienen en rastrojo. Que después llueva y se incorporen, está bárbaro. Pero eso ténganlo en cuenta porque muchas veces, en muchas zonas, nosotros salimos de trigo, básicamente cuando salimos de trigo, o si tenemos rotaciones muy intensivas, tenemos mucha cantidad de rastrojo. Entonces nosotros por ahí aplicamos un producto, nos llueve 20 milímetros y ese producto no funciona de la manera que yo pensaba que iba a funcionar. Y no es culpa del producto. Es una cuestión de que quedó un poco retenido. Hay productos que se retienen más y otros menos. Piroxasulfone bastante bien, no se retiene tanto. Pero más allá de eso, nosotros hemos trabajado en laboratorio con un montón de productos, haciendo 0 y 6, siempre 0 y 6, y todos los productos tienen retención, todos. Y cuando uno no tiene rastrojo, se incorporan con nada, digamos, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, y ya pasando a la postemergencia, para ir terminando, ¿cuáles malezas te parece que son de difícil control en postemergencia? Y un poco sale lo que veíamos antes, Amaranthus, Alepo, Echinocloa y Eleucine. Y acá un poco yo voy a hacer la consideración de lo que yo le decía. En Alepo, bueno, en Amaranthus tenemos, voy de mayor a menor. En Amaranthus sí tenemos obviamente algunos problemas de control, yo se lo mostré, de lo que probamos en laboratorio con los PPO en postemergencia. Siempre tenemos problemas. Los controles hoy están siendo de 40, 50% como mucho, de los PPO en postemergencia, ¿no? Que se usan en soja. No hay problema con los HPPD, no hay por ahora problema con los HPPD, o sea, todo lo que se utiliza en maíz. Con glifo y 2,4-D, sí, ya estamos viendo bastante problemas. Con glifo 2,4-D y dicamba estamos viendo también muchos problemas. O sea que, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que muchas veces, y lo hemos ensayado mucho en los maíces, nosotros, para no utilizar un HPPD, ¿no? Ya sea cuál de los 4 que funcionan o que hay en el mercado, digamos, ¿qué hacíamos? Íbamos con glifo, dicamba, para no poner 2,4-D en el maíz, por las dudas, por las raíces, íbamos con dicamba y atracina. Eso es mucho de lo que se usa. Bueno, esos controles hoy en día son de 40 o 50%. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros cuando vamos a aplicar ese amaranto está así, ¿no? Si no, no lo tendríamos que aplicar. Alepo es lo que venimos viendo hoy en día con el tema de los graminicidas. Tengan en cuenta esto, el Alepo con los graminicidas ustedes no lo van a controlar directamente. Les voy a dar la mala noticia, tómenla como quieran, mentira. Pero si es de semilla sí lo van a controlar. Eso le puedo asegurar que si es de semilla con cletodin lo controlan, con aloxifop
En la mayoría de los casos lo controla. Es más, hay un trabajo muy interesante que yo aporté varias poblaciones de acá, que se hizo de más de 50 todavía, es más, creo que se sigue haciendo este año, de la uva, donde se probaba glifo y los distintos graminicidas, a 2 dosis me parece, y más del 50% de las poblaciones eran sensibles a glifo. Ténganlo en cuenta eso. No le digo que apliquen glifo porque no le va a funcionar, digamos. Pero estoy diciendo de que muchas de las poblaciones que nosotros tenemos todavía tienen sensibilidad a glifo. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a trabajar. Yo no le traje acá para no hacerlo tan largo, pero ensayos que venimos teniendo nosotros en laboratorio, por ejemplo, ya comento equinocloa, ¿no? Pero para el leucine, por ejemplo, de 30 poblaciones que hemos probado ahora en el leucine, muchas de esta zona, o sea que eso sí lo tenemos bastante identificado, le diría que el 90% del leucine que nosotros trabajamos en esta zona se controla con glifo. Sí. Sí, digamos, por eso yo aporté semilla de Colonia Marina, de Devoto, de acá de San Francisco, de María Juana, de Zenón Pereira, aporté bastantes poblaciones y después cuando me pasaron los datos y la verdad que era algo que uno, sorpresa porque decir, si vos me preguntabas a mí antes que me muestren los datos, yo te decía, no, 90% que no se controla. Y entonces uno ve que en realidad no es tan así. Vuelvo a lo mismo. No quiero decir que lo vayan a controlar con glifo ni se les ocurra, digamos. Pero uno está viendo que si es de semilla y en un tamaño acorde, uno lo controla, digamos, con glifo. Si es un clon, digamos, si es de rizoma y tienen de 2 años para adelante, olvídense. Bueno, lo que yo le decía de leucine, fíjense ustedes que en todas las poblaciones que nosotros hemos trabajado no hemos visto prácticamente, yo creo que de las 30 debe haber 2, 3 poblaciones, no más que eso, con resistencia a glifo. No hay ni una con resistencia a cletodin, pero ni una. Y hay alguna que vimos, alguna sospechita con resistencia al oxifod. Ahora bien, esas con resistencia, sospechas de esto, porque no estaba confirmado, digamos. Hemos visto, ¿cómo se hacen estos ensayos? Se hacen ensayos de supervivencia, se ponen X cantidad de semillas, salen las plantas, se toma el dato, se ralean un poco para que tenga y se aplica una dosis X. Siempre de Marbete, la mínima, porque se aplican en condiciones ideales y son plantas chicas. Y después se cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? De 0 a 5, que vamos a suponer que tenga 100 plantas, para redondearlo. Si sobreviven hasta 5, es sensible, digamos, se toma como sensible. De 5 a 19 se toma como una resistencia en desarrollo y más de 20 es resistente. Así lo hacen los australianos, así lo hacemos nosotros. Sí, mira, hay 2 o 3 cuestiones que nosotros en laboratorio siempre destacamos. La primera cuestión de lo que vos decís es que esto está claro, digamos, si vos, a medida que vos diluyas cualquier producto, el producto va a funcionar menos, va a tener menos efectividad. Eso es tal cual, por eso pasan los drones, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros en laboratorio, ustedes tengan en cuenta que todos estos ensayos que se hacen en laboratorio se hacen en cámaras de crecimiento con condiciones ideales, digamos, condiciones ideales significa más o menos que la maleza está en una primavera constante, digamos, ¿no? Con un cierto fotoperíodo, muy similar a las condiciones que uno tiene en primavera. Eso primero. Segundo, se aplican a los 20 días de nacida. O sea, son malezas que tienen buena condición hídrica y de temperatura y no tienen ningún tipo de estrés. Se aplican a los 20 días, o sea, se aplican con 1, a lo sumo 2 macollos o con un amaranto de 5 o 6 centímetros. Si es amaranto, digo, ¿no? Y después se aplican en una cámara de aspersión que tira 175 litros y tiene 380, 370, entre 370 y 380 impactos por centímetro cuadrado. O sea, si no le hace nada, no le hace nada, digamos, ¿no? Cuando hoy vieron que los productos sistémicos son 50, 70% de impacto. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la aplicación, o sea, si hay algo, se nota.
Y si no hay nada, lo barre, pero por eso, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, y ahí está un poco lo que vos también mencionás y tenés razón, nosotros, por ejemplo, en Equinocloa, hemos trabajado con dosis de 20, 30 centímetros cúbicos al oxi, 15, 20 de cletodin y las hemos liquidado. Porque, digamos, la maleza es tan chica, en tan buenas condiciones, que con la mínima dosis, con los impactos que tiene, la liquida, digamos. No tiene capacidad de rebrote. Entonces, pero lo interesante de esto de leucine, bueno, para que ustedes lo vean. Ahora bien, y en Equinocloa un poco lo que le comenté, nosotros trabajamos muchísimo con Equinocloa, muchísimo, y no estamos viendo prácticamente todavía nada en Equinocloa colonia, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que le quería comentar de este tema, digamos. Entonces, hoy sí tenemos problema con esta maleza, por los activos que nosotros utilizamos. ¿Tenemos algún problema con esto? Lo que vuelvo a decirle, lo que le comentaba anteriormente, los graminicidas no van a controlar al EPO, lo pueden reducir, pero no lo van a controlar. Esto se controla de la mejor manera con imazapyr antes de las heladas. No quiere decir que se soluciona, pero se baja mucho la población. Y bueno, y estas están teniendo hoy por hoy problemas. Pero bueno, el tema más que todo, y ahí va el momento de la aplicación, que se vincula con la resistencia y la elección de herbicida, es justamente estos tres aspectos. Yo tengo que tener en cuenta, y es donde se ven todas las fallas. La maleza, obviamente tengo que tener en cuenta la maleza, sino momento, tamaño, estrés, sensibilidad y mezclas. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene una gramínea y ¿qué va a aplicar? Un graminicida. Está perfecto, ¿no? ¿Qué va a aplicar si no? Pero ese graminicida reacciona diferente si tiene un tamaño más grande, podemos decir así, si tiene un estrés marcado, si tiene una sensibilidad baja y obviamente si lo mezclo con algún producto que me dificulte el graminicida. Entonces, muchas de estas cuestiones que pasan con las gramíneas, más allá de las resistencias mencionadas, tienen que ver con estas 5, le diría yo. Entonces ahí yo tengo que entrar a ver, bueno, si yo mezclo un graminicida con algún producto, tiene que sí o sí ir a un doble golpe. No puedo dejarlo, a excepción de que la gramínea sea muy chiquita. Nosotros en laboratorio hemos trabajado con mezclas donde utilizamos aloxi, cletodin, y la mezclábamos todo, y si la gramínea era chiquita, había 100% de control. Ahora, si la gramínea era más grande, fuiste. Bueno, esto para comelina, ya hace un poco lo mencioné. Fíjense, rama negra, esto es con estrés y sin estrés. Yo tengo que aumentar la dosis, y en ese aumento de dosis, obviamente, generalmente no llego a los controles que digamos que tengo planeado, que tengo pensado en mi cabeza. Los graminicidas, punto fundamental, usted me va a decir, sí, claro, ya sé que es así. Bueno, si sabe que es así, ¿por qué lo aplican con tamaño grande? Entonces, y le voy a decir una cosa, no con tamaño grande, con tamaño mediano. Ya las gramíneas hoy en día, vos tenés 3, 4 macollos y ya empieza a fallar los tratamientos. Más que todo si es el leucine o si es cloris, por ejemplo. Si es Equinocloa colona, le podemos dar una pequeña chance. Si es Equinocloa crugali no, porque te mete unos tallos así, no lo controlas ni a gancho. Entonces, fundamental esto. Fíjense ustedes que acá tamaño mediano no tengo prácticamente control, o sea, no tengo un 100% de control. Siempre me queda parte viva, siempre me queda viva la maleza. Tamaño grande ni hablar. Sensibilidad, un poco lo que yo le decía, sin estrés, con estrés. Ya fíjense ustedes que los controles son más bajos. Y acá yo sí quiero hacer una consideración. Muchas veces a mí me dicen que por ahí tenemos que diferenciar eficacia de control con me sirve lo que hice, digamos, ¿no? Eso es un abismo interesante. ¿Por qué? Porque esto no es eficacia de control per se, digamos. Acá quedan vivas las malezas. Ahora, a mí me sirve, por ejemplo. ¿Por qué? Porque permite que la soja cierre, que el maíz cierre y después que se la arregle. Bueno, si te parece a vos que eso está bueno, está bárbaro. Pero no me diga, anduvo bárbaro. No, no anduvo bárbaro. Anduvo medio pelo, pero te sirvió. Está perfecto. Y fíjense ustedes con el tema de la sensibilidad.
donde yo tengo estrés y con estrés, pero encima esa maleza tiene menor sensibilidad al herbicida, bueno, directamente estamos fritos, digamos, ¿no? No, es lo que yo le expliqué. La resistencia está. Digamos, vos tenés activos que tienen, las resistencias se toman 1 en X cantidad de 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10 o lo que sea, digamos, ¿no? Generalmente en todo tu pool de individuos vos tenés alguna resistente, con alguna resistencia X, porque no lo sabés, digamos, ¿no? Por ejemplo, las ALS son 10 a la menos 6, o sea, se estima que en una población de 1 millón, una tiene resistencia a ALS. El tema es cómo vos manejás y haces que esa se quede ahí o desaparezca o empiece a expandirse en la población. Bueno, entonces eso es lo que pasa, lo que vos decís. Yo tengo, vamos a suponer, yo tengo una resistencia a graminicidas acá. No voy a hacer que esta población desate, digamos, aparezca la resistencia. La resistencia ya está. Lo que yo voy a hacer acá es expandirla. Sí, en realidad, no, está bien. Yo lo que pasa es que no quería meterme tanto ahí para no hacerlo tan largo. Pero en realidad, por eso digo, la resistencia tiene, digamos, para vos declarar una maleza resistente tenés que tener 4 o 5 parámetros, digamos. Primero que sea de interés agronómico. Qué sé yo, si mi señora por ahí me dice, matá los yuyos que están en el patio. Pero eso no es interés agronómico, o sea que ya me saco el lazo, digamos. Después me dice, pasar limpiafondo, todo. Bueno, agarrar la asadita. Bueno, entonces, primero que tenga que ser de interés agronómico. Segundo, que tenga una resistencia X a la dosis que usás a campo. 2 litros, vamos a suponer, de glifo, bueno, vos ves que no la controla. Tercero, que deje descendencia. Esos son los 3 principales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las semillas que deja esa madre, digamos, son hereditarias. Heredan el carácter resistente. Entonces, generalmente, depende de la resistencia, por eso hay resistencia de sitio de acción y fuera del sitio de acción, generalmente la resistencia de sitio de acción no solo que se hereda, sino que se aumenta. Entonces, burdamente lo voy a decir, si esta resistía 2 litros, quizás las hijas resistan 3. O a lo mejor resistan 2 y después en el transcurso vayan tengan cada vez factores más altos. Pero lo que yo voy a hacer con esto es que esa semilla que deja la madre, digamos, seguramente no se controle con lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, cada vez más vos vas a tener más poblaciones. Y se estima que a nivel productor y a nivel técnico no nos damos cuenta de que tenemos un problema de resistencia hasta que tenemos el 30% de la población resistente, con lo cual es una barbaridad. Pero bueno, es una cuestión de que es así, digamos, ¿no? Así que bueno, fíjense ustedes, con el rojo es sin estrés, el azul es con estrés, o sea, sin estrés obviamente yo voy a tener siempre menos control. Por eso digo yo, si yo, tamaño grande maleza, estresado por estrés térmico o hídrico, y encima mezclo los productos o no pongo las dosis que yo debería poner, combo perfecto para que yo tenga un lío bárbaro. Bueno, y esto pasa en Amaranthus, que pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Amaranthus el problema es peor. ¿Por qué? Porque los productos que se utilizan en Amaranthus no tienen la eficacia que tienen los graminicidas con las gramíneas, ¿no? Digamos, hay una eficacia menor per se, digamos, no tiene nada que ver con la resistencia. Entonces yo tengo plantas pequeñas que las controlo con nada. Fíjense acá, hay 2 siliconas, un aceite y un aceite más una silicona, no importa, pero las controlé con nada, plantas pequeñas. Esto es Fomesafen, ¿no? Con Lactofen hicimos lo mismo y da más o menos lo mismo. Estos son plantas medianas, ya hay escapes. Estas son plantas grandes, obviamente los escapes, y esas son plantas enormes, chao, listo. Bueno, de las medianas. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes se recuerdan de charlas de hace 5, 6, 7 años,
y van a la misma charla de la misma empresa, hoy, antes que le decían, hasta 10 centímetros del amaranto, nosotros recomendamos aplicarlo, pim, 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 está perfecto. Hoy en día, si no está el amaranto, mejor, digamos, ¿no? Entonces, cada vez hemos reducido más el tamaño del amaranto. ¿Por qué será eso, digamos, no? No es porque los productos son malos, digamos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto. Para amaranto, si vamos a accionar sobre amaranto, más que todo, siempre digo lo mismo. Si ustedes van a hacer una aplicación en post-emergencia de soja, con un PPO y tienen fomesafen, no tienen lactofen, tienen fomesafen, aplíquenlo antes, porque el fomesafen tiene efecto preemergente. Muchas veces nunca se consideró, o se consideró poco ese efecto preemergente, yo lo he utilizado mucho, no es el mejor producto preemergente, o sea, no es un Flumi y no es un sulfentrazón, está claro, ¿no? Pero ronda ahí con el metribuzin y el diflufenical. Entonces, si lo van a utilizar, porque saben que lo van a utilizar, aplíquenlo antes. Ahora, si van a utilizar un lactofen, porque compraron un lactofen, ese sí tiene que aparecer el amaranthus. Entonces, ahí es donde entramos a tener la falla. Bueno, y no sé si hay algo más. Y algunos activos que se utilizan en maíz, y ya terminamos. Atracina, S-metalocloro, biciclopirones, terbutilacina, bueno, el adengo, el fidel, bueno, es más o menos lo mismo que se ve en todas partes. El fomesafen es un producto que nació como preemergente soja. Hay una cuestión de mala comunicación, digamos. Siempre, sí. Sí, lo podés aplicar. Muchas veces el efecto del preemergente no tiene que ver con, en el caso del fomesafen, tiene muchas veces que ver con el S-metalocloro. Y no tanto con el fomesafen o con el sulfentrazone. De los tres que uno podría utilizar, fomesafen, flumioxacin y sulfentrazone, el que más tiene efecto es el sacando de cosas, ¿no? El flumi, después el fomesafen y por último el sulfentrazone. Pero el sulfentrazone no es inocuo tampoco. Nosotros hemos hecho trabajo hace mucho, digamos, ¿no? Eso no lo hacemos más, pero hemos hecho trabajo donde hemos aplicado y le hemos llovido enseguida o lo hemos esperado y en algunas circunstancias el sulfentrazone también ejerce un poquito de fitotoxicidad, mínima, se va. Pero todo el efecto, la mayor cantidad de efecto que ustedes ven es el S-metalocloro. Digo S-metalocloro porque utilizamos el S-metalocloro, digamos, ¿no? Pero yo, digamos, a mí me parece que siempre que uno quiera utilizar el fomesafen, lo tiene que utilizar antes, o sea, lo tiene que solapar. Si uno dice, bueno, mira, la verdad que este lote es problemático y yo estimo que me va a salir y me va a... Bueno, lo solapo a los 25 o 30 días. Después del punto de vista... hace 5 años que no explico esto, ¿no? Pero lo voy a explicar. Desde el punto de vista de la fenología en soja, desde que emerge la soja hasta que está en cierre surco, le pega siempre. Así que, no, si le pega más, menos, es una cuestión digamos, de la condición que tiene posterior a la aplicación. Pero después le pega. Así que no se haga ningún... Yo lo he hecho rompiendo, lo he hecho en B1, lo he hecho en B5, lo hemos hecho hasta en R2. Así que le pega siempre, digamos. Hoy en día, no sé por qué, no sé si serán las sojas, no sé, pero nosotros lo que veníamos viendo, es un dato de color, ¿no? No le interesa a nadie, pero yo lo voy a decir. Nosotros hacíamos todas las aplicaciones antes para ver el efecto fitotóxico, más allá del control, y antes veíamos mayor porcentaje fito, tanto en lactofen como en fomesafen. Hoy en día hacemos esos ensayos a la misma dosis o inclusive dosis un poco más alta porque se ha subido un poco la dosis y no vemos prácticamente ese efecto fitotóxico. Sí lo vemos, ¿no? Pero no era lo que era antes. Vos antes aplicabas un fomesafen y tenías 30% de fito, te la destruía, digamos, ¿no? Y hoy en día tiene un 10, un 15, digamos. Bueno, sí. Sí, yo ahí te diría dos cosas. Primero y principal, anda producida buena zona, digamos. Sí. Eso en lo posible hace eso, digamos. Pagá 3 quintales más, 4, 5 y dejate joder. No, y lo otro, sí, tenés razón, pero yo siempre tengo en cuenta esto, por eso nosotros hacemos muchos ensayos en laboratorio y lo vinculamos mucho con el campo.
fíjate vos que cuando te pasaste de cierto tamaño no interesa que usaste. Entonces, si no interesa, si yo usé hasta ahí, hasta tamaño mediano, yo se lo cuento porque se ve poco de ahí, pero hasta tamaño mediano, la mezcla de un aceite más un órgano siliconado sí produjo mayor control, hasta tamaño mediano. Después, cero. Y en tamaño pequeño no hubo diferencias. Y eso pasa también con las gramíneas. Eso, fíjense, bueno, no sé si lo tengo acá con las gramíneas, pero nosotros lo tenemos súper probado. O sea, vos aplicá una gramínea pequeña, ponle lo que vos quieras. Digamos, no interesa el aceite que le ponga. Después sí, obviamente, pongo el aceite o pongo esto, pongo el otro para proteger la gota, todo lo que quiera, pero no desde el efecto del producto en sí con la maleza. Así que yo lo que creo, sí que es un poco lo que conté antes. Si vos ya tenés la previsión de que va a ser un problema, digamos, ese colorado, aplica antes. Bueno, eso es otra buena cuestión. Bueno, lo que pasa es que... No, ahí voy. Lo que pasa es que si te cambias en list, yo no traje acá, pero tenemos, digamos. Si te cambias en list, la idea es que vos sigas con el mismo manejo. Porque hay mucha gente que se cambia en list, entonces reduce los productos preemergentes. Y vos me decís, bueno, pero yo... Está bárbaro. A ver, es la decisión de cada uno, ¿no? No es que esté mal o está bien. Pero ¿qué pasa? Vos en una soja en lis, vos usás glufosinato y 2,4-D como fundamental, digamos, ¿no? Si quieren charlamos un poco en lis, pero... Y el glufosinato no es buen controlador de gramíneas. Entonces, lo tenés que mezclar con un cletodin o un aloxi o lo que quiera. Se incompatibiliza una barbaridad. No solo por el 2,4-D, sino por el glufosinato ya. Se incompatibiliza muchísimo. Tenemos ensayos, se derrumba, ¿viste? Entonces, si por ahí vos, si te tenés que, porque tenés en lis, si tenés que dejar, yo no dejo nada al azar, pero si tenés que dejar algo un poquito de lado y de última deja amaranthus. Es un error para mí también, pero digamos, yo, cuando vos utilizás soja en lis, tenés que darle más bola a las gramíneas que al amaranthus, digamos, ¿no? Porque el amaranthus vos con 2,5 litros de glufo y 1 litro de 2,4-D lo reventás. Ya inclusive hasta de este tamaño, digamos, ¿no? Ahora las gramíneas se te pasaron un poquito, las marcás apenas. Entonces, bueno, por eso digo yo, si vos utilizás una tecnología tenés que mirar otra cosa, digamos, ¿no? Digamos, por eso la idea es, a ver, yo siempre soy de la idea de que yo asesoro gente que tiene prácticamente todo soja en lis y no le cambié nada directamente. Es una bala, digamos. Sí. En post. Bueno, está bien. Lo que pasa es que por ahí muchas veces, qué sé yo veo la soja en lis como una herramienta de entrar a un campo que uno no conoce o que uno no tiene, o a lo mejor lo alquiló hace un par de años, pero todavía no tienen manejo, digamos, del banco de semillas. Pero si no, bien manejado, no hay mucho problema de amaranthus, bien manejado con buenos productos y a tiempo y obviamente que nos ayude el ambiente, digamos, para que se incorporen. Pero yo la mayoría de los productores que sigo. Bueno, entonces ve que me hiciste hablar al pedo, anda María Juana, Zenón Pereira, que ahí llueve y cambia todo. Sí, decime. Sí, mira, el Venazolín para mí es un producto que le agrega control, a fomenzafeno, a lactofen le agrega control, pero le agrega más daño a la soja que lo que le agrega control. Entonces, yo directamente lo descarto. Directamente lo descarto porque no tiene mucho sentido. Sí tiene un retorcimiento más. O sea, visualmente es mejor. Digamos, ahora no pasa del 60% de control. Sí aporta un poco más, pero no mucho más que eso. Bueno, gente, nada más que para... Yo sé que ustedes lo hacen así, pero lo destaco porque muchas
muchas veces hay gente que no lo hace así. Pero si van a utilizar un HPPD en maíz, obviamente lo pueden utilizar con glifo, sí o no, eso es otra cosa, no solo, digamos, ¿no? Pero siempre con la triacina que ustedes utilicen, y si le mezclan el glifo, mejor, por lo que yo le comentaba anteriormente. O sea que siempre el aporte del glifo es positivo. Lo que pasa es que esto obviamente es un tratamiento muy caro. Entonces, acá es donde yo generalmente en los maíces, más que todo de primera, también con algunos chicos hemos hecho hacemos un solapamiento, digamos, ¿no? O sea, se aplica el preemergente y en postemergencia se solapa con, no sé, si usaste un biciclopirone y atracina, vas con un S-metolacloro. Si usaste el biciclopirone y la atracina y el S-metolacloro, vas con la triacina, con otra cosa. Si usaste piroxa y atracina, vas con otra. Bueno, no sé, depende de cómo ustedes Si usaste atracina y S-metolacloro, vas con otra cosa, digamos. Tratando de solaparlo adentro del maíz. Sí. Esto en realidad esto nosotros lo hemos trabajado acá para colorado y para gramínea. Yo puse un ensayo como para darle idea, ¿no? Lo que sí, tengan en cuenta que los HPPD para las gramíneas siempre tienen un tamaño, siempre. Siempre, siempre, siempre. Hay algunos que funcionan un poquito mejor, otros menos, no sé, pero por ejemplo nosotros hemos hecho trabajo con Brucia, por ejemplo, y Brucia, el aporte del glifo es buenísimo cuando la maleza está un poquito levemente pasada. Ahora, en colorado no hace falta. Entonces, si ustedes tienen solamente colorado, quizás el aporte de glifo no tiene mucho sentido. Si tienen gramínea, quizás el aporte de glifo sí tiene sentido, salvo que sea una leucine muy grande y todo, que bueno, ahí no la vamos a ver. Y bueno, y los coadyuvantes, que obviamente acá sí tienen sentido, así que creo que nada más. Puntos clave para el manejo, los repasamos un poco: monitoreo, manchoneo, rotación de cultivo, bueno, todo lo que vimos. Yo creo que esto es un poco lo que nosotros también promovemos, el manchoneo, y que no se hace prácticamente. No se hace por una cuestión de que obviamente uno está en otra cosa y dice, no, tengo que manchonear 2 hectáreas. Bueno, es un quilombo siempre, ¿no? Pero el manchoneo es una de las actividades que yo veo que más tienen eficiencia sobre el manejo de malezas. Porque acuérdense que muchas malezas empiezan por manchones, justamente. Entonces, si yo tengo, el otro día fui a una charla y me dice, che, vos sabés que tengo problema con dicliptera. ¿Te acuerdan de dicliptera? Osvaldo, ¿te acuerdas que tenemos problemas por allá? Bueno, dicliptera es una maleza que no es que cerrar los ojos y te comió el campo. Dicliptera es una maleza que empieza es el típico caso de sucesión secundaria, digamos, donde vos le sacaste un lugar con el producto y todo, empieza a aparecer otra. Entonces, dicliptera siempre aparece en cabecera. Lo que pasa es que vos nunca trabajaste en la cabecera. La dejaste que se fue metiendo. Entonces, la idea esa es del manchoneo. O sea, si tengo dicliptera en una cabecera, bueno, tendré que manchonear esa cabecera, o el momento que pase tendré que hacer una doble pasada con algún otro producto. Un poco tiene que ver con eso. Comelina también, borreria, gonfrena, son todas malezas que nunca ocupan el campo enseguida. Siempre aparecen por manchones. Así que bueno, creo que ya estamos con eso. Si alguno tiene una pregunta, si no, lo dejo a los chicos, que se hizo medio largo. Perdón, Samantha. No, por favor. ¿Alguna pregunta de activos, de lo que quieran, digamos? Dicliptera tehuediana es una maleza que tiene una raíz bastante interesante, digamos, no tan profunda, pero gruesa, y es una maleza obviamente de hoja ancha y tiene una florcita media, no sé qué color, roja, media. No, flor de pajarito es otra cosa. Flor de pajarito fumaria, que es otoño-invernal. Mira, nosotros, dependiendo del tamaño, digamos, ¿no? Pero si es un tamaño adecuado para controlar, glifo con FOB, siempre es lo mejor. El cletodin le tenés que subir un poco más la dosis. No quiere decir que no lo controle, sí lo controla. Pero el problema de clori, acuérdense, más si es perenne,
El problema de Clori es que cuando se seca la planta por las heladas, después le cuesta muchísimo a ese rebrote que viene de adentro empezar a salir. Entonces uno tiene 20 centímetros de planta seca y cuando ese rebrote sale arriba de los 20 centímetros, esa maleza está pasada directamente. O sea, nace vieja, digamos, por decir. Entonces yo cuando quiero controlarlo, como nosotros hemos hecho muchos trabajos en la zona de San Guillermo, donde lo movíamos y después trabajábamos sobre el coso. Y ahí sí, ahí les puedo asegurar, porque ahí rompes toda esa masa seca. Incluso también le pasamos un rolito, digamos, solamente para romper esa parte seca, digamos, que nazca todo expuesto, o que rebrote expuesto, digo. Así que bueno. Un aplauso por el